principio, antes de las 6 singularidades y el amanecer de la creación, vinieron los celestiales. Arishem, el celestial primordial, creó el primer sol y trajo luz al universo. La vida comenzó y prosperó. Todo estaba en equilibrio. Los celestiales son la raza más antigua del universo. Entidades con vastas habilidades de manipulación de materia y energía, estuvieron presentes mucho antes del amanecer de la creación y fueron responsables de traer planetas y formas de vida a la existencia en todo el universo. Los celestiales fueron la primera forma de existencia que vivió alguna vez en el universo. Son anteriores al Big Bang e incluso a las 6 singularidades. Poseyendo un poder cósmico infinito, los celestiales, liderados por Arishem el juez, crearon planetas, estrellas y formas de vida y trajeron luz al universo. Para crear más celestiales y ampliar los límites de la vida en el universo, sembraron planetas con celestiales nacientes. Como el universo es un intercambio constante de energía, de creación y destrucción infinitas, los celestiales usarían la energía obtenida de los planetas anfitriones para crear soles, generando gravedad, calor y luz, para que se formaran nuevas galaxias. Sin ellos, el universo habría caído en la oscuridad. El más grande de estos celestiales se llamaba Arishem el juez y fue el primer celestial que nació y, por lo tanto, es la más poderosa de las entidades celestiales y, por lo tanto, el ser más antiguo que existe. Había presenciado innumerables ciclos de muerte y destrucción, así como de nacimiento y creación, pero nada en el universo evolucionó lo suficiente como para encontrar una paz eterna. Eso es, hasta que un joven mortal resolvió todos los ideales conflictivos de su planeta con sus palabras, sus acciones y su propia fuerza. No buscó subyugar a nadie contra quien luchó, buscó traer la paz con palabras de sabiduría. Uno pensaría que estas palabras eran tontas, pero cuando las demostró con sus acciones y sus convicciones, muchos se unirían detrás de él. Se libró toda una guerra, su propia hija Kaguya lo desafiaría al liberarse de su prisión y ella también cayó ante su poder casi infinito. Había visto cómo una era de paz invadía el planeta mientras pasaba los límites de su continente y traía al resto del planeta su pacífica dinastía, uniendo a la totalidad del planeta como una gran familia. Una paz que duró más de 10.000 años y que aún se mantiene hasta el día de hoy. Sin embargo, aunque era hermoso ver que esto sucediera, incluso Arishem sabía que algo mucho peor estaba por venir, y no tenía una forma real de detenerlo, y como el Celestial Supremo, tenía prohibido interferir en las vidas de cualquiera de los billones de razas mortales. Pero eso tampoco significaba que no pudiera influir en las cosas. Era un dios y podía hacer cosas así, viva la laguna legal. Sin que nadie supiera que era él. Y así, mientras sus 6 ojos brillaban con poder, envió su poder a través del cosmos infinito para buscar un planeta muy parecido al niño que había terminado la guerra y el conflicto en todo un planeta para poder traer un salvador que valiera la pena reencarnar. Pronto, Arishem sintió un planeta, uno que si bien era muy avanzado, tenía dones innatos que casi no se habían aprovechado, por lo que puso en marcha una serie de eventos que salvarían toda la creación y permitirían que el ciclo permaneciera intacto. ¿Estaba mal destruir un planeta de gente inocente? Sí, tenía que hacerse. Sí, se sentiría mal por ello. La carga recaería sobre sus hombros por la eternidad y lloraría para sí mismo por sus acciones. Pero, por el ciclo, debía hacerse. XXX Planeta Krypton XXX. Planeta Krypton, una de las razas más poderosas que existen y, sin duda, una de las más letales. Los habitantes de Krypton eran una raza normalmente pacífica, pero en tiempos de guerra, incluso los más amables desearían sangre si se les hacía daño. En ese momento, en la ciudadela de la casa de To, una nueva vida estaba llegando al aire del planeta por primera vez en siglos, fácilmente 6 o 7, tal vez incluso 8 si las matemáticas que Jor-El había hecho eran correctas. Una pelirroja con ojos de color púrpura oscuro gimió mientras su vientre se convulsionaba, tratando de empujar la vida dentro de su útero hacia afuera donde pudiera vivir como estaba destinada a hacerlo. Los sonidos de un latido llenaron el aire mientras el hombre rubio miraba al robot que mostraba el corazón de su esposa latiendo erráticamente gracias al uso de la pequeña concentración de líquido que se encontraba en el compartimento facial.
sacudiendo la cabeza, se volvió hacia su esposa, con el cabello rojo enmarañado en la cabeza por la cantidad de sudor que estaba liberando durante el nacimiento de su hijo. Agarrando la mano de la pelirroja, permitió que su esposa lo sostuviera tan fuerte como fuera necesario, no es que ella no estuviera ya agarrando con fuerza su mano. Apartando tranquilamente su cabello, el rubio le sonrió a su esposa mientras el metal plateado comenzaba a moverse y pronto formó al niño que salió del vientre de su madre y se dirigió a la atmósfera. Era un niño y era vivaz, a juzgar por sus movimientos. Su amigo Jorel también estaba esperando un hijo, pero se desconocía su sexo, ya que su esposa estaba embarazada de aproximadamente 5 meses. Aún tenían tiempo suficiente para hacer lo que necesitaban, aunque fuera apenas lo suficiente. Salió de sus pensamientos cuando su esposa lo agarró por el hombro mientras jadeaba de dolor. ¿Cómo lidiaban las mujeres del pasado con este nivel de dolor? Debían estar locas. ¿O por qué dejó que Minato la convenciera de esta idea? Él asintió con la cabeza antes de mirar a Kurama, el robot de servicio de la familia. El singular robot era de color plateado y gris con protuberancias metálicas únicas y un centro ahuecado. Kurama pudo monitorear fácilmente el progreso del niño al salir del útero de su madre y se aseguró de que el bebé naciera de manera segura, diciéndole palabras amables desde atrás de su ama para alentarla a continuar empujando a su hijo hacia afuera, diciéndole que todo iba a estar bien y que su bebé pronto estaría aquí. Con una serie de jadeos, Kusina asintió con la cabeza, era el momento, su hijo estaba aquí. Asintiendo con la cabeza en comprensión, Minato corrió al lugar entre donde sus piernas estaban separadas. No así ustedes pervertidos. Extendió las manos mientras su esposa gritaba con niveles incalculables de dolor mientras empujaba tan fuerte como podía, ahuecándolas mientras un grito llenaba el aire, el primer grito natural que había llenado el aire de Krypton en siglos incalculables, había nacido una nueva esperanza para el futuro de su raza. Cuando su hijo respiró por primera vez, Kusina cayó hacia atrás exhausta. Maldita sea, sus antepasados eran unos imbéciles que no le habían dicho que experimentaría semejantes dolores. Pero, incluso ella tenía que admitirlo, esos niveles de dolor valían cada segundo, su hijo, su propia carne y sangre, que ella misma había llevado y traído al mundo gritando. Mientras su hijo gritaba, los animales que la casa de To había venido a criar bajo su cuidado miraron hacia arriba, y uno de ellos rugió hacia el cielo como si hubiera percibido el cambio del viento. Mientras el gran sol Rao se ponía en el horizonte, una manada de animales voló por el cielo mientras un barco atracaba en la torre del consejo. XXX, 5 meses después XXX. ¿No lo entiendes? El núcleo de Krypton se está derrumbando. Puede que solo tengamos unas semanas. Exclamó Minato enfadada, Kusina y Jorel te lo advirtieron, cosechar el núcleo fue un suicidio. Ha acelerado el proceso de implosión. Gritó desesperadamente. Lorem se burló. Nuestras reservas de energía se agotaron. ¿Qué quieres que hagamos, To? Exigió. Minato habló rápidamente. Miren las estrellas, como lo hicieron nuestros antepasados. Hay mundos habitables a nuestro alcance. Respondió. Podemos comenzar utilizando los viejos puestos de avanzada, le dijo al anciano con la esperanza de que lo escucharan. Rosa resopló ante la guerrera, sonando como un niño frente a ella. ¿En serio estás sugiriendo que evacuemos todo el planeta? Exigió. Estaba loco, algo así era casi imposible. Una vez más, el rubio respondió rápidamente. No, aquí todos están muertos. Afirmó con seriedad. Dame el control del códice. Aseguraré la supervivencia de nuestra raza. Aún hay esperanza. He tenido esa esperanza en mis manos, dijo antes de levantar las manos en un movimiento de ahuecamiento mientras imaginaba a su pequeño bebé en sus brazos. Antes de que el consejo pudiera responder, una explosión rasgó el aire cuando la cámara fue violada y un grupo de hombres y mujeres entraron armados y con armadura, liderados por el líder del grupo faccionalista rebelde Obito, pariente lejano de Minato y segundo al mando de Madara, la mayoría lo llamaba simplemente Madara. Tenía una gran cicatriz en la mitad derecha de su rostro y tenía un ojo de reemplazo en su cuenca. Este consejo ha sido disuelto, afirmó con seriedad. Rosa resopló con asombro. ¿Con autoridad de quién? Le preguntó al hombre más joven.
Por el propio Lord Madara, respondió Obito antes de levantar una pistola de energía antes de apretar el gatillo y acabar con su vida en una explosión de energía azul. Su tocado se cayó mientras se derrumbaba en su asiento. Obito miró a los otros miembros del consejo mientras sus hombres los sacaban de sus asientos y los arrojaban bruscamente al suelo. Sus coronas o lo que fuera que llevaran en la cabeza se cayeron al aterrizar. El resto de ustedes serán juzgados y castigados como corresponde, ordenó Obito mientras Minato caminaba hacia él con una mirada de sorpresa y horror. ¿Qué estás haciendo, Obito? Esto es una locura. Le exclamó al joven. Obito resopló, lo que debería haber hecho hace años, respondió mientras miraba a su pariente. Estos legisladores con sus interminables debates, les señaló con la mano, han llevado a Krypton a la ruina, dijo con un gruñido. Minato negó con la cabeza. Y si tus fuerzas prevalecen, tú y Madara serán los líderes de nada, le respondió. Obito colocó su mano sobre el hombro de su primo suavemente, con una mirada de desesperación en su rostro. Entonces únete a nosotros, suplicó, ayúdanos a salvar nuestra raza, le rogó al rubio. Comenzaremos de nuevo, asintió con la cabeza hacia el rubio, cortaremos las líneas de sangre degenerativas que nos llevaron a este estado, afirmó seriamente. Minato tenía una mirada aturdida en su rostro cuando se dio cuenta de lo que su pariente quería decir. ¿Y quién decidirá qué linajes sobrevivirán, Obi? Preguntó en silencio. ¿Tú? Madara. ¿Tus hombres y mujeres seguidores tan empeñados en destruir todo? Preguntó mientras lo miraba a los ojos. Obito sacudió la cabeza con decepción. No hagas esto, Mina, suplicó suavemente. Lo último que quiero es que seamos enemigos, le dijo al hombre rubio. Minato miró a su alrededor e hizo un gesto a sus hombres. Habéis abandonado los principios que nos unían, afirmó, habéis tomado la espada contra vuestro propio pueblo, afirmó con seriedad y una pequeña mirada de enojo en su rostro. Honraré al hombre que una vez fuiste, Obi, no a este monstruo en el que te has convertido, le gruñó al hombre de la cicatriz. Obito gruñó con ira. Llévenselo. Mientras el rubio era conducido con fuerza por los pasillos, Minato no tuvo otra opción que dejar que lo sacaran. Sin embargo, cuando llegaron a las puertas de la cámara principal, vio a Kurama esperándolo. «Señor, ¿está todo bien?», preguntó. El soldado a la derecha de Minato le gritó al robot. «Quítate del camino», en un tono autoritario. Sin embargo, Minato asintió con la cabeza hacia el robot de servicio y cerró los ojos. Dije, no pudo terminar cuando una luz cegadora lo tomó por sorpresa y lo obligó a alejarse de Minato, lo que permitió que el general rubio atacara y golpeara con el puño la sien del hombre antes de darse la vuelta y agarrar el rifle que apuntaba a su cabeza para matarlo y empujarlo lejos donde el rayo de energía se estrelló contra la pared. Se lo arrancó de la mano a su atacante, rápidamente golpeó con el pie el pecho del hombre y apuntó y apretó rápidamente el gatillo. Con sus atacantes muertos, Minato miró a Kurama. «Tráeme a Kushina», le ordenó suavemente al robot, su rostro formándose en el metal plateado mientras Kurama llamaba al robot con ella. Kushina le sonrió antes de parecer haber notado algo que él no notó. «Mina, detrás de ti», gritó. Al darse la vuelta, vio a dos hombres con armadura y rifles apuntándole por el pasillo. Levantó rápidamente su rifle, los mató a ambos y se volvió hacia el robot. «Kushina, tienes que preparar el despegue», le dijo. «Estaré contigo tan pronto como pueda», dijo mientras pasaba junto al robot hasta el borde de la plataforma de aterrizaje. Al mirar hacia arriba, vio que el cielo se llenaba de explosiones y ráfagas de energía mientras la guerra se libraba a su alrededor. Las fuerzas de Obito lanzaron ataque tras ataque contra las defensas del consejo y las atravesaron como trigo en un campo. No podía usar una nave para escapar, por lo que solo le quedaba una opción. «Chomei», gritó al cielo cuando vio su medio de transporte. Un fuerte rugido llenó el aire cuando el animal se lanzó desde una nave en combate y extendió sus alas para aterrizar en la plataforma. Tiene 6 alas y 4 extremidades con la cara de un león y la parte inferior del cuerpo de un animal parecido a un insecto. Subiendo a la silla, Minato agarró las riendas y ordenó mientras el animal saltaba del borde de la torre y se lanzaba hacia la superficie del planeta.
Al sumergirse entre un conjunto de columnas, una explosión rasgó el aire cuando otra nave explotó en una enorme bola de llamas que sacudió los cielos mientras Chomei volaba en picado dando un giro y se dirigía directamente hacia la cámara del códice de crecimiento. Inclinándose sobre la silla de Chomei, tragó un nudo en la garganta. ¿Puedes ver el códice?, le preguntó a Kurama mientras el robot alcanzaba a la bestia voladora. Está justo debajo del eje central, respondió Kurama, pero su tono era incómodo, pero me veo obligado a advertirte. Violar la cámara de Génesis es un delito de clase B, dijo, pero Minato lo interrumpió. A nadie le importa más, Kurama, dijo Minato mientras se quitaba la túnica ceremonial para revelar el traje de piel que llevaba debajo. El mundo está a punto de llegar a su fin, dijo de pie en la silla de Chomei antes de saltar y caer al agua con un chapoteo. Nadando a través del líquido que sostenía a los ciudadanos y personas kryptonianas no nacidos, entró en un túnel y nadó hasta que comenzó a nadar hacia arriba antes de salir a la superficie con un jadeo. Al levantar la vista, vio el códice de crecimiento. Era un cráneo de color marrón oscuro y se suponía que era el cráneo de un antepasado kryptoniano. Las marcas kryptonianas grabadas en el cráneo, el códice, fueron hechas por monjes cultistas hace siglos cuando fue encontrado. Estaba suspendido en el aire entre una serie de pequeños tentáculos, pequeñas partículas de energía dorada fluían hacia dentro de los tentáculos para que su genética pudiera usarse para dar a luz a futuros ciudadanos del planeta. Alcanzando, lo agarró con la mano y lo sacó del centro de los tentáculos brillantes para verlo mejor. Sin embargo, no pudo mirarlo por mucho tiempo ya que las luces rojas comenzaron a brillar a su alrededor y las alarmas llenaron el aire. Volvió a sumergirse y nadó hasta que salió a la superficie y salió del agua, solo para encontrarse cara a cara con una de las naves subordinadas de Obito apuntando sus armas hacia él. Una voz profunda llenó el aire. Minato, por la autoridad del señor Madara, entrega el códice, le ordenó el piloto. Mirando por encima del borde de la torre en la que se encontraba, Minato observó cómo las naves se destrozaban entre sí en la enorme batalla para seguir las órdenes de ambos bandos. Sin embargo, eso no era lo que estaba buscando. Claro que había otro estanque de crecimiento debajo de su posición, pero vio algo mucho mejor que una posible muerte por un salto tan alto. Cuando Minato no respondió ni se movió, el piloto de la nave se impacientó y disparó al suelo cerca de los pies del hombre. El ataque desgarró el suelo en una explosión de fuego, lo que le dio tiempo suficiente para saltar por el borde y caer. Mientras caía, se aplanó para frenar lo más posible, solo para ser lanzado al aire por Chomei, quien rugió con orgullo mientras agarraba a su amo con un rotundo gruar. Mientras volaba hacia la ciudadela donde el compañero de su amo esperaba su regreso. Subiéndose a la silla, Minato miró hacia atrás y gruñó mientras explosiones de energía llenaban el aire detrás de él y Chomei. Las naves que habían tratado de matarlo, lo siguieron en su persecución para matarlos a ambos y reclamar el códex para ellos mismos. Volando a través de un conjunto de columnas de tierra, Minato fue testigo de cómo una fragata del Consejo se estrellaba contra un buque de guerra enemigo y se estrellaba contra la pared que tenía delante con una explosión ensordecedora. Sin otra opción, Chomei se zambulló para tratar de evadir la destrucción. Tratando de seguir el ritmo, las dos pequeñas naves de combate lo siguieron, solo para terminar chocando contra las naves más grandes y pereciendo en bolas de llamas doradas. Minato entrecerró los ojos cuando las llamas casi lo cegaron mientras Chomei seguía volando. Sin embargo, una poderosa explosión rasgó el aire mientras la gran nave continuaba volando sobre ellos y estrelló a la bestia contra la pared contra la que volaba, lo que provocó que Chomei gritara de dolor. ¡Ah! Sin embargo, Chomei no se dejó intimidar por sus heridas y continuó volando hacia la casa de su amo para liberarlo sano y salvo. Mientras la bestia volaba por el aire, Minato vio humo saliendo del cuello de su aliado y colocó suavemente su mano sobre Chomei y la acarició suavemente. Tranquila, Chomei, instó al animal mientras volaban por el aire y finalmente llegaron a la ciudadela donde Chomei aterrizó con fuerza y se desplomó en el suelo y se deslizó hasta detenerse. Bajando, Minato le dio una palmadita al gran animal en la cabeza y le dio las gracias antes de correr hacia adentro, donde su esposa lo esperaba.
Respirando pesadamente, miró a su esposa mientras acunaba a su hijo mientras sostenía el cráneo en su mano mientras caminaba hacia donde descansaba un pequeño asiento y colocó el códice en los filtros sobre donde descansaría durante su viaje, las mismas partículas doradas que una vez llenaron la cámara de Génesis para dar vida a nuevos ciudadanos ahora se filtraban en los tubos que flotaban sobre la pequeña cápsula. ¿Encontraste un mundo?, preguntó. Kushina asintió con la cabeza. Lo tenemos, confirmó. Orbitando una estrella amarilla de secuencia principal, tal como dijiste que lo haría, dijo Kurama suavemente. El infante arrulló mientras su madre lo mecía en sus brazos, mientras su padre hablaba con esperanza. Una estrella joven, dijo asintiendo con la cabeza mientras Kurama formaba el sistema solar usando su piscina metálica, sus células beberán su radiación, dijo con asombro mientras los detalles de la futura biología de su hijo se formaban en el geolíquido de cómo se desarrollaría a medida que creciera hasta convertirse en un adulto, es una población aparentemente inteligente, dijo mientras se formaba un nativo del planeta, mostrando una réplica casi idéntica de un nativo kryptoniano, un humano. Kushina miró a su marido con preocupación. Será un paria. Un monstruo, dijo con miedo. Lo matarán, le susurró al rubio más alto. Minato sonrió ante sus palabras. ¿Cómo?, preguntó. Será un dios para ellos, respondió mientras pensamientos se formaban en su cabeza de que su hijo sería un gran héroe para estos humanos. Kushina se alejó, meció a su bebé en brazos y lo miró preocupada. ¿Qué pasa si el barco no lo logra?, se preguntó. Morirá allí, solo, dijo horrorizada ante esa posibilidad. Sacudió la cabeza mientras miraba a su hijo. No puedo hacerlo, dijo entre lágrimas. Pensé que podía, pero, empezó a decir pero no pudo terminar, la idea de enviar lejos a su bebé la asustaba más de lo que las palabras podían transmitir. Ahora que está aquí, susurró la pelirroja con un sollozo. Kusi, le susurró Minato mientras caminaba hacia ella y la abrazaba suavemente. Krypton está condenado, le dijo suavemente, es su única oportunidad ahora, le dijo, es la única esperanza de nuestra gente, le dijo asintiendo con la cabeza. Señor, tenemos un problema, dijo Kurama. ¿Qué pasa, Kurama?, Minato le preguntó al robot. 5 naves de ataque convergen desde el este. Las defensas de la ciudadela están siendo escaneadas y evaluadas, afirmó el robot con lo que sonaba a preocupación en su voz robótica. Minato asintió con la cabeza. Subiré el códice, le dijo a su esposa mientras iba a buscar a su hijo. Sin embargo, su esposa colocó una mano sobre su pecho, deteniéndolo. No, espera, le suplicó mientras respiraba profundamente y cerraba los ojos por un momento. Kusi susurró Minato mientras su hijo emitía un pequeño arrullo. Déjame mirarlo, le suplicó a su marido. Sollozando, miró a su bebé mientras lo mecía suavemente en sus brazos. Nunca lo veremos caminar, dijo mientras comenzaba a sacudir la cabeza. Nunca lo escucharemos decir nuestros nombres, susurró desesperada. Minato tomó a su hijo con cuidado de su esposa y respondió suavemente. Pero ahí afuera, entre las estrellas, él vivirá, le dijo con una mirada triste adornando su rostro. Kushina se inclinó y plantó un suave beso en la cabeza de su hijo, seguida por Minato, quien luego se giró para colocarlo en la pequeña cama de mantas donde el pequeño rubio se retorció un poco. Una pequeña imagen de su hijo se formó en el Liquid Geo de la computadora mientras Minato caminaba hacia la consola. Mirando el líquido geo, ingresó rápidamente el comando para descomponer el códice y almacenarlo en cada célula individual de su hijo y observó cómo el cráneo se descomponía en partículas mientras la computadora emitía un delgado rayo de luz y rápidamente plantaba el códice en la sangre del infante. Mientras esto sucedía, el geolíquido se hundió mientras emergía un pequeño prisma con la insignia de la casa To sobre la cara superior de la llave que se usaría para enviar al niño a su futuro hogar. Minato sacó la llave y una pequeña gota volvió a caer en su mezcla de creación. Inhaló profundamente mientras observaba cómo Kushina acariciaba suavemente la cabeza del bebé. Minato caminó para pararse al lado de su esposa y colocó la llave en la ranura, preparándose para enviar a su hijo lejos, tal como Jorel estaba a punto de hacer también en un par de minutos en la ciudadela de la casa de él. Minato inhaló profundamente, levantó la mano y la colocó sobre la cabeza de su hijo una última vez para frotarla suavemente.
Adiós, hijo mío, susurró, nuestras esperanzas y sueños viajan contigo, le dijo al bebé que había deseado ver crecer y convertirse en un hombre. Se apartó, presionó la tecla de comando y observó cómo su hijo era elevado y conectado a la nave antes de quedar atrapado con un giro final mientras el casco exterior se cerraba y la espiral de la casa miraba hacia el suelo. Afuera, un pequeño escuadrón de naves se acercaba a gran velocidad y Obito estaba la casa. De regreso dentro de la ciudadela, Minato se encontraba de pie bajo una armadura que se la bajaron sobre los hombros. La pretina se envolvió con una serie de clics mientras los hombros se ajustaban en su lugar inmediatamente después. Minato hizo crujir su cuello y miró hacia arriba con la convicción de morir protegiendo la huida de su hijo. Las naves se abalanzaron sobre ellas y cubrieron las grandes puertas mientras Obito señalaba la ciudadela que una vez llamó su hogar. Concentren el fuego en las puertas principales, ordenó. Con esta orden, grandes explosiones de energía llenaron el aire y explotaron en grandes bolas de fuego de color azul que sacudieron los pasillos de la ciudadela antes de finalmente abrir un agujero en la gruesa piedra. De regreso adentro, Kusina estaba en la consola escribiendo comandos antes de deslizar sus dedos hacia abajo, haciendo que la pequeña nave girara y mirara hacia el cielo. Señora Kusina, las unidades fantasma se están conectando, dijo Kurama. Kusina asintió con la cabeza. Proceda al encendido, ordenó en silencio, ya no había vuelta atrás. Afuera, un joven se acercó a Obito. Comandante, dijo llamando su atención, hemos identificado una ignición de motor dentro de la ciudadela, afirmó, lo que hizo que Obito se detuviera por un momento y luego lo fulminara con la mirada. Un lanzamiento, dijo con seriedad antes de avanzar, mantenga esta plataforma, subcomandante, ordenó. Caminando dentro de su antiguo hogar, finalmente llegó a la cámara donde Minato estaba de pie en una puerta vestido con una armadura de batalla con un rifle en la mano. Sé que robaste el códice, Minato, dijo mientras miraba a su pariente. Entrégalo y te dejaré vivir, le ordenó al rubio. Minato negó con la cabeza. Esta es una segunda oportunidad para todo Krypton, no solo para los linajes que tu Madara consideren dignos, espetó, lo que hizo que Obito se detuviera y pusiera una mirada de sorpresa en su rostro. ¿Qué has hecho?, preguntó con los ojos muy abiertos. Minato sonrió burlonamente. Hemos tenido un hijo, Obito, le dijo a sus parientes, un niño. Uno de los primeros nacimientos naturales de Krypton en siglos. Y será libre. Libre para forjar su propio destino, le dijo a Obito. Herejía. Gritó Obito con ira, algo así no era natural, destruíanlo. Ordenó a sus hombres que lo siguieron, pero los dos soldados fueron derribados en un instante por Minato, quien luego apuntó a su propia sangre, pero no pudo disparar porque Obito agarró el rifle y lo empujó y bajó su brazo sobre el Minato, obligándolo a soltarlo. Dándose la vuelta, Minato le dio un revés a Obito y luego le dio un codazo en el hombro antes de golpearlo con un uppercut que hizo que su lado sin cicatrices de su rostro sangrara, obligándolo a retroceder. ¡Ah! Gruñó Obito cuando recibió un puñetazo en la cara antes de que Minato lo agarrara del brazo para hacerlo girar y estrellarlo contra una pared. Obito rompió el agarre y se dio la vuelta para lanzar un puñetazo, pero el golpe fue bloqueado, así como el siguiente golpe de rodilla. Minato apartó la mano y comenzó a golpear a un ritmo increíble, mientras Obito no podía bloquear ni contraatacar mientras intentaba formular un plan de ataque. Apenas bloqueando otro golpe, Obito gruñó mientras envolvía la mano de Minato bajo su brazo, pero esto lo dejó expuesto a una serie de poderosos golpes en la cara por parte de Minato, quien luego empujó su cabeza hacia abajo y le dio un rodillazo en la cara y luego lo pateó contra la pared donde cayó al suelo derrotado. Con Obito en el suelo, Minato se acercó a su rifle, lo recogió, sacudió la cabeza y colocó el cañón contra la cabeza de Obito, lo que le hizo inhalar profundamente, sabía que estaba derrotado. Con los comandos finales ingresados en la computadora, Obito observó con desesperación cómo los propulsores de la nave se encendían en ráfagas de llamas azules. Cuando fue a presionar el botón que la separaría para siempre a ella y a su esposo de su hijo, la voz desesperada de Obito la llamó. Kusina, escúchame, suplicó mientras miraba a la pelirroja y llamaba su atención. El Códex es el futuro de Krypton.
Aborta el lanzamiento, le rogó, solo para que la pelirroja mirara a su esposo, donde lo vio sacudir la cabeza suavemente y luego procedió a presionar el botón. Las llamas de la nave se encendieron mientras se alejaba de sus abrazaderas y se elevaba por el aire. ¡No! Bramó Obito enojado mientras desenvainaba una cuchilla de muñeca y la apuñalaba en el estómago de Minato. Al hombre realmente no le importó mientras observaba cómo su hijo volaba más alto en el cielo y hacia un lugar seguro. Kal-El ya se había ido y ahora, su hijo se uniría a él, su nave esclavizada a los sistemas de rastreo de Kal-El, donde la nave seguiría a la de Kal hasta la Tierra y aterrizaría cerca. Minato sacó su espada del estómago del rubio y simplemente le sonrió a su pariente antes de desplomarse en el suelo muerto, donde Kushina se apresuró y se acostó sobre su cuerpo en un duelo silencioso. Obito miró fijamente al pelirrojo. «Tu hijo, Kushina, ¿a dónde lo has enviado?», exigió. Kushina sollozó mientras miraba hacia arriba. «Su nombre es Naru, hijo de To. Y está fuera de tu alcance». Ella respondió con un murmullo al hombre que resopló y se alejó. Este era un remedio fácil, la nave todavía estaba ganando altitud debido a la gravedad del planeta, por lo que aún podía derribarla si quería. Caminando de regreso afuera, miró a su segundo al mando y luego miró a la pequeña nave que se alejaba volando. «Derriba esa nave», ordenó, donde uno de sus pilotos lo siguió y luego apuntó sus armas a la nave más pequeña. El piloto se preparó para disparar sus armas sobre el infante dentro sin remordimiento ni preocupación. «Objetivo fijado», comentó el piloto mientras comenzaba a apretar el gatillo para matar al bebé, solo para explotar en una bola de fuego. Cuando un gran grupo de naves leales al Consejo rodeó rápidamente la ciudadela, los sistemas de armas de las naves más grandes fácilmente capaces de destrozar las pequeñas naves con un solo golpe de sus armas. «Depongan las armas. Sus fuerzas están rodeadas», ordenó en voz alta el piloto de una de las naves. Sin otra opción, el pequeño contingente de fuerzas de Madara depuso las armas y se rindió por la fuerza. XXXXXX. Apenas unas horas después, el consejo se había reunido para dictar sentencia contra el pequeño grupo que había cometido tantos delitos. Comandante Obito, por los delitos de asesinato y alta traición, el consejo le ha sentenciado a usted y a sus compañeros fanáticos a 9.999 ciclos de reacondicionamiento somático. Su comandante, el general Madara, ha escapado con una gran fuerza de contingencia y los ha dejado a su suerte. ¿Tiene alguna última palabra?, preguntó el consejero principal con calma. Obito soltó un rugido mientras caminaba hacia el concejal. «No nos matarás tú mismo. No mancharías tus propias manos. Pero nos condenarás a un agujero negro por la eternidad». Obito gritó con ira. Minato tenía razón. «Son un grupo de tontos, todos y cada uno de ustedes», gritó mientras escupía sus pies con ira antes de mirar a Kushina. «¿Y tú?», dijo, dando un paso hacia ella, solo para que los guardias le impidieran avanzar una vez más. «¿Crees que tu hijo está a salvo?», le preguntó. «Lo encontraré. Recuperaré lo que nos has quitado», le dijo mientras lo empujaban de regreso a donde estaba originalmente. «Lo encontraré», afirmó seriamente. «Lo encontraré, Kushina», dijo mirándola con odio. «Lo encontraré», gritó. Mientras lo empujaban de nuevo a su lugar, una especie de líquido comenzó a trepar por su cuerpo. Sus hombres gritaron cuando el líquido los envolvió y los congeló, pero Obito miró desafiante a cada uno de los hombres y mujeres encarcelados mientras el líquido cubría su rostro y luego se congelaba. Con un movimiento de su mano, el concejal envió al grupo de facciones rebeldes a la nave, que sería su prisión hasta que creyeran que sería el final de su castigo. La nave pronto comenzó a elevarse hacia la atmósfera, donde se encontró con lo que se conocía como el proyector de la zona fantasma. El proyector de la zona fantasma era el dispositivo utilizado para transportar a los criminales a la zona fantasma. Estaba ubicado sobre el planeta y estaba compuesto por 3 grandes satélites que transfieren un haz al subespacio donde se encuentra la zona. El satélite cobró vida cuando grandes pilares de electricidad se desplegaron y entraron en contacto con la nave que contenía a Obito y sus compañeros insurgentes. Los 3 proyectores se separaron a medida que la nave se descomponía a nivel molecular y era transportada a la zona fantasma para la eternidad antes de que volviera a unirse y se cerrara, atrapando a la nave dentro de su prisión eterna.
De vuelta en Krypton, el planeta finalmente había llegado a su fin cuando una columna de fuego surgió de la corteza del planeta, y la ciudad en la distancia se derrumbó bajo la gran fuerza de las erupciones que destrozaron el planeta y se extendieron. En la ciudadela de la casa To, Kusina pasó una delicada mano sobre la armadura de su esposo una última vez mientras miraba el planeta en ruinas. «Señora Kusi, ¿no debería buscar refugio?», le preguntó Kurama. Kusina resopló mientras miraba hacia adelante sin miedo en sus ojos. «No hay refugio, Kurama», respondió mientras observaba cómo pilar tras pilar de destrucción se desprendía de la corteza y se dirigía hacia su hogar moribundo. «Teníamos razón. Este es el final», susurró mientras miraba al cielo y sonrió con tristeza cuando la ciudadela se sacudió una última vez. «Haz un mundo mejor que el nuestro, Naru», susurró antes de ser consumida por las llamas. A cierta distancia, justo detrás de la destruida luna de Krypton, la nave del pequeño Naru comenzó a ser tragada por una energía arremolinada para prepararla para viajar a la velocidad de la luz una vez que pasara la luna. Sin embargo, segundos antes de que pudiera activar los sistemas que llevarían la nave a la Tierra donde se uniría a la nave de Kal-El, el planeta finalmente pereció al explotar tan violentamente que el cosmos mismo se sacudió hasta el núcleo y la nave del joven Naru se alejó hacia un sistema solar muy diferente. XXX ubicación. Vía Láctea. Sector HR 5764. Coordenadas 15, 32, 55, 22, 16, 51, 10, 3, XXX. En el vasto abismo del espacio, un gran planeta que orbitaba alrededor de una joven y saludable estrella azul que contenía 9 lunas, estaba a punto de recibir un regalo celestial de un sector a casi 50 galaxias de distancia, aunque su propia nave hermana estaba en la misma galaxia, solo en la dirección opuesta a la de la estrella amarilla. Este planeta tenía una atmósfera considerablemente más delgada que la de Krypton y una temperatura más alta que la de la Tierra. Pero también era el doble de nutritivo que el planeta azul que orbitaba alrededor de la estrella amarilla. Su clima era duro, y la mayor parte de la superficie consistía en grandes desiertos o cadenas montañosas, junto con pequeños mares dispersos. Las áreas desérticas eran propensas a grandes cantidades de calor, luz y tormentas eléctricas de arena y fuego. El planeta estaba dividido en provincias y distritos. Había varias atracciones turísticas en la superficie, así como debajo de la corteza, donde se habían construido ciudades gigantescas que habían permanecido intactas durante siglos, incluidos volcanes activos, ruinas antiguas y campos de lava. El color del cielo era típicamente rojo o beige, aunque en ocasiones parecía azul. Por la noche, una extraña mezcla de gases se mezclaba permitiendo que aparecieran auroras sobre el planeta e iluminaran algunos de los lugares más remotos para convertirlos en algunos de los lugares más visitados del planeta. 1. Este planeta se llamó Arlaxia y estaba poblado por una especie que era idéntica en apariencia a los humanos y a los kryptonianos, aunque eran avanzados para una especie que viajaba por el espacio, no estaban al nivel de Krypton. La pequeña nave que transportaba al joven Naruto apareció y rápidamente entró en la atmósfera y se acercó a la superficie del planeta. Su destino era desconocido, pero calculó un aterrizaje seguro para su pasajero mientras se acercaba al suelo, y luego se estrelló contra la parte trasera del patio del nuevo Palacio del Rey. Afortunadamente, no había nadie cerca cuando chocó, de lo contrario, alguien se habría roto una parte del cuerpo o algo peor. Más tarde, cuando el nuevo rey, un ex gladiador que se había rebelado contra la corona por permitir que el imperio casi fuera subyugado, regresó a su palacio donde encontraría al pequeño infante sano y salvo durmiendo en su nave. Adoptaría a este niño ya que nunca había engendrado uno propio, y lo nombraría como su propio hermano de armas caído que le salvó la vida en los pozos de combate de Yomen. Naruto, es irónico que también sea su nombre kryptoniano, solo que escrito de manera diferente, y sería príncipe del imperio de Arlaxia.